El tema de esta mañana es una pregunta que les voy a pedir, reflexionen muy bien antes de contestársela a ustedes mismos. No les voy a pedir que me la contesten a mí, hermanos, sino a ustedes mismos. ¿Cuál es el día más importante de su vida? ¿Cuál es el día más importante de mi vida? ¿Qué respuesta le darían, hermanos, a esta pregunta? Algunos piensan que el día más importante es hoy, el que estamos viviendo. Y bueno, yo quiero dividir la respuesta en que sí y en que no. En que sí, porque es el día en que podemos aprovechar nosotros para hacer algo bueno en nuestra vida. Decía el proverbista Salomón, todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo, ¿qué? Según tus fuerzas. Porque al sepulcro a donde tú vas, no hay ni obra, ni ciencia, nada. Es importante el hoy porque, pues definitivamente, es la oportunidad que Dios nos da de hacer algo bueno en nuestra vida. Pero no es el día más importante porque el hoy va a pasar y dejará de ser importante en nuestra vida. Y tendremos otro día que es hoy, en el futuro, que será muy importante. Pero si fueran las últimas 24 horas de nuestra existencia, hermanos, ¿qué haríamos? ¿Usted qué haría si supiera que es el último día de su vida? ¿Se pondría a llorar? ¿Se pondría triste? ¿Se pondría enojado? ¿Por qué Dios me quita la vida? Si todavía tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuál sería su reacción, hermanos, para esta pregunta? Allá en el Evangelio según San Lucas nos habla de un hombre, ¿se acuerdan? Que se dijo a sí mismo, muchas riquezas he acumulado para mí, ya no tengo dónde guardarlas, voy a edificar alfolíes más grandes para poderlas guardar y no me las vayan a robar. Y por la noche, cuando él se fue a descansar, cuando él se iba a descansar, tenía una cita con quién, hermanos. Necio, esta noche vienen ¿a qué? A pedir tu alma. ¿Con quién tenía la cita, hermanos? Y todo lo que él había acumulado, ¿para quién iba a ser? ¿De qué iba a servir? Todo su trabajo, toda su vida, todo lo que había hecho, pues no le iba a servir de nada porque se lo podía llevar a la tumba, hermanos. ¿De qué le serviría? Ahí está muerto. Si se lo llevara a la tumba, que lo dispusiera, pues no le serviría de nada. Una vez un hombre que se dedicó a hacer el mal, a ser narcotraficante. Y él sabía que se exponía a ser muerto, así es de que él dispuso en su testamento que lo enterraran en un ataúd de oro. Mandó a hacer el ataúd de oro y cuando lo mataron a él en una de sus múltiples luchas, cuando lo mataron, pues su familia
se vio obligada a enterrarlo en aquel ataúd de oro. Qué distinción para aquel personaje, ¿verdad? Ser enterrado en un ataúd de oro. Lo acompañó toda la familia, lo acompañó todo su grupo delictivo. Y así lo enterraron, hermanos. Pero su familia dijo, pues ¿de qué le va a servir el ataúd de oro a mi esposo? Tramitó inmediatamente al día siguiente que lo exhumaran. Y cuando lo exhumaron, ¿qué creen, hermanos? El ataúd de oro había desaparecido y el cuerpo estaba ahí en medio de la tierra. ¿Le sirvió de algo, hermanos, haber dispuesto su sepultura en un ataúd de oro? ¿Sirve de algo, hermanos? ¿Para qué sirve nuestra vida? ¿De qué ha servido nuestra vida hasta este momento? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué podemos hacer en ese último día que nos quede de vida? Allá en el capítulo 38 de Isaías, voy a pedir que me ayuden a leerlo. En el capítulo 38 de Isaías nos habla acerca de un personaje que enfermó de muerte. Y Dios le envió a un profeta para que le dijera a ese rey, era un rey, te vas a morir. Es un profeta de Dios el que me viene a decir que me voy a morir. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se puso, sí recuerdan cómo dice. A ver, ayúdenme a leer esa cita, hermano. 38. En aquellos días cayó Fuerte, hermano. enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Siga leyendo, hermano. Y dijo: oh Jehová, ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: tu oración he oído y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años, y te libraré y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Muy bien, está ahí, hermano, muchas gracias. ¿Qué hizo aquel rey? Era un rey, hermanos, un rey no es cualquier persona. Un rey, como dijera aquel filósofo, un rey es un rey. Qué bonita filosofía, ¿no? Qué bonita respuesta. Una persona importante. ¿Cómo cuántas recámaras tendría su casa? Con 3 sería suficiente, ¿no, hermano? ¿En dónde vivía Ezequías? En un palacio. ¿Y de qué tamaño era su palacio? Era un rey, imagínense. Se puso a llorar. Y oró al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí, yo he trabajado en tu obra, he hecho tu voluntad. ¿Por qué permites que me muera? Dice: pon en orden tu casa. ¿Qué significa poner en orden nuestra casa? Bueno, si este es el último día que me queda, voy a procurar arreglar mi casa. Si tengo bienes, ¿a quién se los voy a dejar? Voy a llamar a un notario y se los voy a dejar a él. Pero no, este rey no hizo nada de eso. ¿Qué fue lo que hizo? Se volteó hacia la pared y empezó a orar y a pedirle a Dios
que se acordara de él, que tuviera misericordia de él. Eso es lo que haríamos nosotros en el último día de nuestra vida. Señor, perdóname todas las faltas que he cometido. Nos pondríamos en paz con él, pediríamos perdón a Dios, pediríamos perdón a nuestra familia, pediríamos perdón a nuestros amigos o a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que haríamos, hermanos? Él hizo eso y Dios oyó su oración, ¿sí o no? Y le contestó. ¿Y cuánto tiempo le añadió más, hermanos? ¿Cuánto tiempo? 15 años. ¿Qué pasó en esos 15 años que Dios le añadió de vida? Él se iba a morir. Sus bienes a quién se le quedarían, pero Dios le concedió la vida. ¿La aprovechó Ezequías, hermanos? No, vemos que después de eso le faltó a Dios y mandó que el rey enemigo, para congraciarse con él, en lugar de congraciarse con Dios, en lugar de agradecerle a Dios, le mostró todos sus tesoros. Aquí está, mira, todo lo que tengo. Esto yo lo he logrado. ¿Y qué hizo aquel rey enemigo, hermanos? Se lo quitó todo. No aprovechó esa oportunidad. Ezequías, hace 58 años, hermanos, yo era un niño feliz. Andaba gozando de la vida. Tenía mis amigos allá en el mundo. Amigos que fumaban marihuana, en aquel tiempo era la droga que se usaba. Amigos que tomaban alcohol, amigos que asaltaban, amigos que mataban, amigos que hacían delitos sin fin. Eran mis amigos, hermanos. A esa edad yo todavía iba a la iglesia cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Y servía al Señor, pero me olvidé del Señor. Y a esa edad Dios permitió que me pasara un accidente que cambió mi vida. Con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, con limitaciones. Dios me permitió vivir a pesar de todo eso. Estuve muerto, hermanos. Paro cardíaco y paro respiratorio diagnosticaron los médicos. Estaban a punto de hacerme la autopsia cuando yo abrí los ojos. Dios me permitió abrir los ojos. Aquel 14 de agosto de 1967 iba a ser el último día de mi vida. Edad, 13 años. Y yo obtuve más misericordia que Ezequías, que era el nombre de aquel rey. Obtuve más misericordia de parte de Dios porque no me añadió 15 años. Tengo 71. ¿Cuántos años me ha añadido el Señor? A la edad de 13 años me pasó el accidente. Tengo 71. ¿Cuántos años me ha añadido el Señor? 58 años. ¿Y qué han pasado en esos 58 años, hermanos? Ha habido días que yo me he apartado de Dios. Ha habido momentos en que he vivido fuera de la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué creen, hermanos? Fiel a su promesa, Dios me ha cuidado. Dios no se ha apartado de mí. Yo me he apartado de Él, pero Él no se ha apartado de mí. Y aquí estoy, hermanos, sirviéndole a Dios, porque es la voluntad de Él. Y ahora, a esta edad que Dios me permite tener, digo yo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si he de vivir en la carne, lo he de vivir sirviendo al Señor.
¿Cuántos hermanos han muerto sirviéndole al Señor? Sus últimos días, su último día sirviendo al Señor. Hubo un hermano, un ministro, que pasó su vida sirviéndole a Dios. Y el día de su muerte, hermanos, ¿qué creen que pasó? Vinieron hermanos, ministros de toda la República, hermanos de la congregación, para estar en su funeral. Y todos los ministros querían hablar y decir el testimonio que habían vivido junto a ese ministro que había entregado su vida al Señor. Y pues la verdad yo sí deseaba hablar, hermanos. Pero como había tantos ministros importantes, yo no era tan importante, pues a mí no me dejaron hablar. Filmé el cortejo, eran aproximadamente unos 200 autos, aparte de los hermanos que iban en camión, un sepelio en grande. Y bueno, yo dije, habrá otra oportunidad en que yo hable acerca de ese acontecimiento. Y una vez fui al sepelio de un hermano, humilde, pobre, sencillo, pero que también había entregado su vida al Señor. ¿Saben cuántos hermanos había ahí en ese velorio? ¿Saben cuántos hermanos había? Estaba su esposa, una ancianita. Estaban otros hermanos ahí, nada más. 3, 4 hermanos. Y llegué yo. Y dije, pues ahora ni modo que me impidan hablar. Soy el único ministro que está aquí porque nadie más fue. Y hablé ahí en su sepelio, hermanos, tanto en el velorio como en el entierro. Y yo le dije estas palabras que quiero repetir, por eso lo traje a la memoria a ese hermano humildito, sencillito, pobre, que no hubo tanta manifestación de llanto ni de duelo. No había un lugar allá con aquel hermano que les dije que acogiera a tantas personas. El templo de Río Blanco lleno abajo, lleno arriba, lleno afuera para estar con el hermano. Y acá solamente 3 o 4 hermanos. Pues hablé, yo quiero morir como este hermano. Siempre fiel y predicando su palabra. Yo me he apartado de Dios, pero Dios no se ha apartado de mí. En esas últimas 24 horas de vida, el proverbista Salomón dice, todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Antes dice, porque todo el que vive sabe que ha de morir. ¿Verdad? Y también Cristo Jesús, acerca de la muerte de Lázaro, le pregunta a sus hermanas, le predica a sus hermanas y le pregunta a ellas también. Dice, les dice Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta a aquellas hermanas, ¿cómo se llamaban sus hermanas? María y Marta. ¿Crees esto? ¿Creen esto? ¿Y qué dijeron aquellas mujeres? Creemos, Señor, creemos. Pero ellas creían que se refería al día postrero, cuando iba a resucitar su hermano. Pero Jesús les tenía una sorpresa. ¿Cuántos días tenía que había muerto? Al 4.º día le dice, llévenme a donde fue enterrado. Y lo llevaron. Y les dijo, quiten la piedra. Las mismas hermanas dijeron, Señor,
hace 4 días que murió, ya hiede. ¿Para qué pides que se quite la piedra? Déjalo ahí. Lloró Jesús por la incredulidad de ellos. ¿Cuántas veces ha llorado Jesús por nosotros? Gracias a Dios, nos despedimos de cuando termina el culto de este lugar. ¿Y qué decimos? Que Dios nos cuide, nos guarde para poder regresar a ese lugar. Y miren cuántas veces hemos regresado. Aquel Lázaro ya estaba en el sepulcro. Y Cristo lo llamó. Lázaro, ven fuera, le dijo. Y Lázaro se levantó de la muerte y salió del sepulcro. Que nuestro último día sea con ese destino, hermanos, de que algún día cuando Cristo venga, nosotros salgamos de nuestro sepulcro. Cristo Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones. ¿Qué le dijo un ladrón? Si en verdad eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Y qué le dijo el otro ladrón? Nosotros por nuestra maldad estamos aquí, pero este no ha cometido ningún delito. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hermanos, que Dios nos dé tiempo para poder decir esas palabras en nuestro último día. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hubo un ladrón un asesino muy famoso hace algunos años. Cuando yo era niño, me contaban esa historia de que este ladrón y este asesino les preguntaba la hora a los que se encontraba, y cuando les decía, son las 9 de la noche, eres bienaventurado, porque sabes el día y la hora en que vas a morir. ¡Pum! Le clavaba un puñal. Ni tiempo le daba de decirle, Señor, acuérdate de mí. Por eso ahora que tenemos tiempo, hermanos, vamos a utilizar nuestro tiempo para decirle a Dios, acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Muy bien. Job, hermanos, estuvo enfermo de muerte, ¿se acuerdan? Y en esos momentos de muerte, ¿qué decía? Yo sé que mi Redentor vive y sé que aún después de deshecha esta mi carne, lo he de ver con mis ojos. Aunque mis riñones se consuman dentro de mí, yo lo he de ver con mis ojos. Que ese último día esté lleno de nuestra fe hacia Dios, de la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo habremos de morir, hermanos? Algunos tienen una muerte bonita, ¿a poco no? ¿Quién tuvo una muerte bonita? ¿Algún personaje de la Biblia que sepan que haya tenido una muerte bonita? Hermano Mariano, ¿quién tuvo una muerte bonita? Choca ahorita en mi mente el concepto humano, la muerte no es bonita, ¿no? Para una persona sí lo fue. ¿Se acuerdan? ¿A ustedes cómo les gustaría morir? En paz, en la cama de casa. De viejito y en la cama, ¿a poco no? Porque todos sabemos que vamos a morir y esa sería una muerte bonita, una muerte agradable. ¿Quién tuvo esa muerte? Bonita, agradable. El rey David, ¿se acuerdan? Escogieron a una doncella que era virgen, ¿para qué? Para que le calentara sus pies. Ahí se acostaba para calentarlo. Imagínense rodeado de sirvientes, imagínense rodeado de familia, imagínense rodeado de riquezas y con alguien que calentara sus pies. Caray, hermano. ¿No era una muerte bonita? Pero hay quien tuvo muertes feas, hermano.
A uno se le reventaron las entrañas, ¿no? Se le reventó el estómago y se salieron sus entrañas. Bueno, a dos, a un rey, a otro, ¿se acuerdan? Y a Judas. ¿Quién más tuvo muertes feas? Herodes. ¿Cómo murió Herodes? Comido de gusanos. Agusanado, hermanos. ¿Sí? Hubo personajes que tuvieron una muerte terrible. En la mañana veíamos a Coré, a Datán, a Abiram y a On con sus familias. ¿Cómo murieron ellos? Devorados por la tierra. ¿Cómo murieron aquellos sacerdotes que ofrecieron fuego extraño ante Dios? Devorados por el fuego. ¿Cómo murieron aquellos idólatras que levantaron aquel becerro de oro? Le dieron a tragar, molieron el oro y se lo dieron a tragar y murieron envenenados, hermanos. O los que mataron las serpientes ardientes, muertes terribles, los de Sodoma y Gomorra, los del diluvio. Y dice la palabra de Dios, dijo Cristo Jesús, que aquellas muertes serán más tolerables que el castigo que viene de parte de Dios, la muerte segunda, el lago de fuego. Para estar del lado de los que diga Jesús, venid benditos de mi Padre, ¿qué tenemos que hacer? Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y para los otros, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco, y serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué hicieron ellos? Señor, en tu nombre profetizamos. Sí, pero con mentiras, con engaños. Sí, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Vamos a ser como aquellos varones que tuvieron ese deseo de estar bien delante de Dios. Hubo un hombre muy famoso, artista, por cierto, de cine, que contrajo en una filmación, contrajo cáncer, y muchos de los que trabajaron en esa filmación se murieron de cáncer, y a él le diagnosticaron cáncer. ¿Sí se acuerdan de este personaje? Pedro Armendáriz. Cuando le dijeron que tenía cáncer y que se iba a morir, ¿qué hizo? Que se dio un balazo. Se dio un balazo en la sien. ¿Qué haremos nosotros? Hermano Benjamín, te vas a morir mañana. Ay, Señor, ¿por qué, verdad? Ay, eres malo, Dios, que te he servido tanto tiempo. ¿Por qué me quitas la vida? ¿Qué es lo que haría el hermano Benjamín? ¿Se acuerdan qué dije hace un rato? ¿Qué diría? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera morir como todos aquellos que murieron en la fe, como todos aquellos que menciona allá en Hebreos capítulo 11. ¿Se acuerdan? El día en que Moisés murió, ¿quién lo ha leído en la Biblia? Allá en Deuteronomio, capítulo 35, el último capítulo de Deuteronomio. ¿Se acuerdan qué hizo Moisés? Que subió al monte. ¿Con quién se subió? Solo. Con Dios. Bueno. Se subió a aquel monte y Dios le dijo, ahí está lo que tú habías ganado. Salúdalo desde lejos. Y allá murió. Con un cortejo impresionante de 603,000 personas. Solito, allá, murió, pero cerca de Dios. Así quisiera morir yo, hermano, cerca de Dios. Y despertarme en el día postrero. Si Dios me diera estas últimas 24 horas, le pediría perdón a Dios por todas las faltas que he cometido. Le pediría perdón a mi familia,
Aunque no me creyera, aunque me dijeran que tengo lágrimas de cocodrilo, le pediría perdón a mi familia, le pediría perdón a mis amigos, le pediría perdón también a mis enemigos. Trataría de morir en paz, sin ningún resentimiento, sin ningún rencor. Que este día último de nuestra vida estemos cerca de Dios, hermanos, y que aún después de muertos tengamos la esperanza de resucitar como Job. Yo sé que mi Redentor vive y sé que aún después de deshecha esta mi carne, lo he de ver de lejos. El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida. Y no me la dará solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Que esta reflexión, hermanos, nos haga pensar, ¿qué es lo que haremos el día de hoy? Puede ser el último de nuestra vida. Puede que caigamos muertos de un ataque cardíaco. Que nos resbalemos con una cáscara de plátano y nos peguemos en la cabeza. ¿Cuántas muertes ha habido así en la casa? ¿Cuántas muertes ha habido en la cama? ¿Cuántas muertes ha habido donde sea? Pero Dios nos ha guardado hasta ahora. Vamos a hacer la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga.